Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la vida y obra de Santo Tomás de Aquino. Para esta inmersión contamos con un libro fascinante como guía, se titula Santo Tomás de Aquino y fue escrito por Martin Grabman. Exacto. Una obra que nos ofrece una perspectiva muy interesante sobre este gigante intelectual. Así es. Cranman nos presenta a Tomás de Aquino no solo como un gran teólogo, sino también como un hombre de su tiempo, con una historia personal que marcó su camino. Claro, y es que su vida está llena de detalles curiosos, ¿no? Sí, Por ejemplo, Grabman nos cuenta que su familia se opuso a su ingreso en la orden dominica. imagínate. Imagínate la determinación de este joven, renunciando a una vida cómoda para dedicarse al estudio y a la oración. Es un punto crucial, ¿no? Esa decisión nos habla de una personalidad con una profunda convicción. Tomás de Aquino no se conformó con lo que le ofrecía su entorno, sino que buscó la verdad con una pasión inquebrantable. Totalmente. Y qué importante fue el encuentro con Alberto Magno. Grobman nos describe la influencia de este gran maestro en la formación de Aquino. Sin duda, Alberto Magno, un experto en Aristóteles, le abrió las puertas a un nuevo mundo de conocimiento. Tomás de Aquino aprendió a utilizar la razón para comprender la fe y a integrar el pensamiento griego en la teología cristiana. Exactamente. Y de eso se refleja en la estructura misma de su obra, ¿verdad? Grobman destaca la variedad y la profundidad de los escritos de Aquino. Comentarios, tratados, sumas. Una producción impresionante que abarca temas desde la metafísica hasta la ética. Es cierto. Y esa variedad nos habla de una mente inquieta, ¿no? Siempre buscando respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Tomás de Aquino no se limitó a un solo campo del saber, sino que buscó una visión integral de la realidad. Y en esa búsqueda de una visión integral, uno de los puntos centrales es la relación entre fe y razón. ¿No es así? Totalmente. Para Tomás de Aquino, la fe y la razón no son enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Claro, Craman lo resume muy bien cuando cita la frase de Aquino: la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es una idea poderosa. La fe no anula la razón, sino que la eleva, la ilumina, la lleva más allá de sus límites. Exacto. Tomás de Aquino no separa la fe del mundo natural, sino que las ve como dos dimensiones que se complementan y se enriquecen. La fe nos abre un conocimiento que la razón por sí sola no puede alcanzar, pero a la vez la razón nos ayuda a comprender mejor los misterios de la fe. Y esa visión de la fe y la razón se manifiesta en su concepción del conocimiento, ¿verdad? Por supuesto. Aquino distingue entre las verdades que podemos conocer por la luz natural de la razón y las verdades que nos son reveladas por Dios, y ambas son importantes para él. Es una visión muy interesante que nos invita a integrar las diferentes fuentes de conocimiento que tenemos a nuestro alcance. Pero, ¿cómo llegamos a conocer esas verdades? ¿Cuál es el proceso que nos lleva al conocimiento? Bueno, aquí es donde entra en juego la epistemología de Aquino, que Grappan describe con gran detalle. Un punto fundamental es la idea de la abstracción. K-abstracción. Es un concepto complejo, pero fascinante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cómo funciona este proceso según Tomás de Aquino? Claro, para Aquino, el conocimiento comienza con la experiencia sensorial. Nuestros sentidos nos ponen en contacto con el mundo material, pero no nos quedamos ahí. Nuestra mente tiene la capacidad de extraer lo universal de lo particular. Por ejemplo, al ver diferentes tipos de árboles, podemos formar la idea de árbol en general. Esa idea universal no existe en el mundo material, sino que es un producto de nuestra mente. Es decir, a través de la abstracción, vamos más allá de la simple percepción de los objetos individuales y llegamos a un conocimiento más profundo de la realidad. Exactamente. Y ese proceso de abstracción para Tomás de Aquino es fundamental para comprender cómo llegamos al conocimiento de los conceptos universales, de las ideas que nos permiten entender el mundo que nos rodea. Es una idea que los invita a reflexionar sobre la capacidad de nuestra mente para ir más allá de lo concreto, de lo particular, y alcanzar un conocimiento más universal, más abstracto. Sin duda. Y esta capacidad de abstracción para Tomás de Aquino nos distingue de los animales y nos acerca a Dios, que es la fuente de todo conocimiento y de toda verdad. Hablando de Dios, no podemos dejar de mencionar las famosas 5 vías de Aquino para demostrar su existencia. Ah, sí, las 5 vías, un ejemplo perfecto de cómo Tomás de Aquino combinaba la razón y la fe en su búsqueda de la verdad. Grumman nos ofrece un análisis muy interesante de cada una de las vías, desde el argumento del movimiento hasta el argumento del orden del universo. Pero antes de adentrarnos en cada una de ellas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la idea central que las une? ¿Qué es lo que Tomás de Aquino buscaba demostrar con estas vías? Bueno, en esencia, las 5 vías son un intento de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Tomás de Aquino parte de la experiencia del mundo, de la observación de la realidad,
Y a partir de ahí, mediante un razonamiento lógico, llega a la conclusión de que debe existir un ser supremo, un creador, una fuente de todo lo que existe. Es decir, no se trata de una simple creencia ciega, sino de un proceso racional, de un argumento lógico que busca fundamentar la fe en la razón. Exacto. Tomás de Aquino no quiere que creamos en Dios porque sí, sino que nos invita a utilizar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar, para descubrir las huellas de Dios en el mundo que nos rodea. Es una visión muy atractiva, que nos invita a un diálogo entre fe y razón, a una búsqueda de la verdad que integre lo mejor de ambas dimensiones. Sin duda. Y las 5 vías son un ejemplo perfecto de ese diálogo, de esa búsqueda. Cada una de ellas parte de un aspecto diferente de la realidad, pero todas convergen en la misma conclusión: la existencia de Dios. Me parece fascinante. Y creo que nuestros oyentes estarán ansiosos por conocer más sobre cada una de estas vías. Estoy seguro de que sí. Y en la próxima parte de nuestra inversión nos adentraremos en cada una de ellas, explorando su lógica, su profundidad y su relevancia para comprender la visión de Tomás de Aquino sobre Dios y el mundo. Retomemos nuestra exploración de las 5 vías. ¿Recuerdas que mencionamos la vía del movimiento? Claro que sí. Es la primera de las 5 vías y me parece una de las más intuitivas. ¿No te parece? Todos podemos observar el movimiento a nuestro alrededor, el cambio constante de las cosas. Exactamente. Y Tomás de Aquino parte de esa observación tan básica. Nos dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero esa cadena de movimiento no puede ser infinita, porque si no, no habría un primer motor que pusiera todo en marcha. Por lo tanto, debe existir un primer motor inmóvil. Y ese primer motor es Dios. Es un argumento que me hace pensar en la física, en la idea de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una buena analogía. Tomás de Aquino, por supuesto, no tenía los conocimientos de física que tenemos hoy en día, pero su razonamiento sigue siendo válido. Nos lleva a la idea de que debe haber una fuente última de movimiento, un origen de toda la energía que vemos en el universo. Y esa fuente para Aquino es Dios. Es un argumento que nos conecta con la idea de un creador, ¿no? Alguien que puso en marcha todo este universo. Precisamente. Y esa idea de un creador nos lleva a la segunda vía, la vía de la causalidad eficiente. Esa me parece un poco más compleja. ¿Podrías explicarla? Claro, en esta vía, Aquino parte de la idea de que todo efecto tiene una causa. Nada surge de la nada, y esa cadena de causas y efectos no puede ser infinita. Debe haber una causa primera que no sea causada por nada más, y esa causa primera es Dios. Es decir, si vamos hacia atrás en la cadena de causas, llegamos a un punto en el que no hay más causas. Solo un origen, un creador. Exactamente. Y ese creador, para Tomás de Aquino, es Dios, la causa eficiente de todo lo que existe. Me parece un argumento muy sólido. Pero también me hace pensar en la ciencia, en la idea de que el universo surgió del Big Bang. ¿Cómo encaja eso con la idea de una causa primera? Es una pregunta interesante. Y creo que Tomás de Aquino no tendría problema en integrar la idea del Big Bang en su sistema. Para él, la causa primera no tiene por qué estar en el tiempo. Dios, como creador, está fuera del tiempo, es eterno. El Big Bang podría ser visto como el momento en el que Dios puso en marcha el universo, el inicio del tiempo y del espacio. Es una forma de conciliar la fe con los descubrimientos científicos, ¿no? Sin duda. Tomás de Aquino siempre buscó armonizar la fe con la razón, y creo que su pensamiento nos ofrece herramientas para seguir haciéndolo en nuestro tiempo. Hablando de armonizar, pasemos a la tercera vía, la vía de la contingencia. Esta me parece un poco más abstracta, ¿no? Sí, es un poco más sutil, pero igualmente poderosa. En esta vía, Aquino parte de la observación de que en el mundo hay seres contingentes. Es decir, seres que podrían no existir. Nuestra propia existencia es contingente. Podríamos no haber nacido. Es cierto. Nuestra existencia depende de muchas cosas, de nuestros padres, de las circunstancias, del azar. Exacto. Y si todos los seres fueran contingentes, en algún momento nada habría existido. Si todo lo que existe pudiera no existir, entonces es lógico pensar que en algún momento nada existió. Pero sabemos que algo existe. Por lo tanto, debe haber un ser necesario que no dependa de nada para existir, que no puede no existir. Y ese ser necesario es Dios. Es un argumento que me hace pensar en la idea de que el universo no es autosuficiente, que necesita de una base, de un fundamento que lo sostenga. Precisamente. Tomás de Aquino nos lleva a la idea de que la existencia misma del universo necesita una explicación. Y esa explicación para él es Dios, el ser necesario, la fuente última del ser. Es un argumento muy profundo que nos lleva a reflexionar sobre el misterio del ser, sobre por qué existe algo en lugar de nada. Sin duda. Y esa reflexión nos lleva a la cuarta vía, la vía de los grados de perfección. Esta me parece muy interesante, porque conecta con nuestra experiencia cotidiana de la belleza, de la bondad, de la verdad. Así es. En esta vía, Aquino parte de observación de que en el mundo hay diferentes grados de perfección. Hay cosas más bellas que otras, personas más buenas que otras, ideas más verdaderas que otras. Es algo que podemos ver a diario,
Siempre una escala, una comparación. Exactamente. Y esa escala de perfección nos lleva a la idea de que debe haber un ser perfecto, un ser que posea la plenitud de la belleza, de la bondad, de la verdad. Y ese ser perfecto es Dios. Es un argumento que me hace pensar en la idea de un ideal, de un modelo de perfección que inspira nuestra búsqueda de lo bello, lo bueno, lo verdadero. Precisamente. Tomás de Aquino nos dice que esa búsqueda de la perfección no es en vano, que hay un ser perfecto que es la fuente de toda perfección, el modelo último al que podemos aspirar. Es un argumento muy esperanzador que nos invita a seguir buscando lo mejor de nosotros mismos, a aspirar a la plenitud del ser. Sin duda. Y esa búsqueda de la plenitud nos lleva a la quinta y última vía, la vía del orden del universo. Esta me parece una de las más fascinantes porque nos conecta con la idea de un universo inteligentemente diseñado. Así es. En esta vía, Aquino parte de la observación de que en el universo hay un orden admirable, una armonía, una finalidad que se manifiesta en el comportamiento de los seres naturales. Vemos esa finalidad en el movimiento de los astros, en el ciclo de las estaciones, en el comportamiento de los animales. Exactamente. Y esa finalidad no puede ser producto del azar. Debe haber un ser inteligente que haya diseñado ese orden, que haya establecido las leyes que rigen el universo. Y ese ser inteligente es Dios. Es un argumento que ha sido retomado por muchos pensadores a lo largo de la historia, desde los antiguos griegos hasta los científicos modernos. Cierto. Y es un argumento que sigue siendo válido en nuestro tiempo. La complejidad del universo, la precisión de las leyes físicas, la armonía de la naturaleza nos llevan a la idea de que no estamos ante un simple producto del azar, sino ante una obra de arte, un diseño inteligente. Y ese diseño, para Tomás de Aquino, nos habla de la existencia de un Dios creador, un Dios sabio, un Dios que ha puesto orden en el caos. Precisamente. La vía del orden del universo nos lleva a contemplar la grandeza de la creación y a reconocer la mano de un creador inteligente en todo lo que nos rodea. Es un argumento que nos invita a una actitud de asombro y de gratitud ante la belleza y la complejidad del universo. Sin duda. Y creo que esa actitud de asombro y de gratitud es fundamental para comprender la visión de Tomás de Aquino. Una visión que integra fe y razón, que busca la verdad en todas sus dimensiones, que nos invita a contemplar la grandeza de Dios y la dignidad del ser humano. Y hablando de la búsqueda del bien común, hay un concepto en el pensamiento de Aquino que siempre me ha fascinado: la analogía del ser. Germán lo explica con mucha claridad en el libro. La analogía del ser. Suena complejo. ¿Podrías recordarnos de qué se trata y por qué es tan importante? Recuerda que para Tomás de Aquino podemos conocer a Dios a través de la razón, pero nuestro conocimiento siempre será limitado. No podemos comprenderlo completamente con nuestra mente finita. Es como intentar meter océano en un vaso de agua. Exactamente. Y aquí es donde entra la analogía del ser. Nos permite hablar de Dios usando términos que también aplicamos a las criaturas, pero con un significado diferente, mucho más elevado. Ya podemos decir que Dios es bueno, pero su bondad no es igual a la bondad humana, ¿verdad? Exacto. La bondad de Dios es infinita, perfecta, la fuente de toda bondad. La bondad humana es limitada, imperfecta, un reflejo de la bondad divina. Entonces, la analogía nos ayuda a entender que hay una semejanza entre la bondad de Dios y la nuestra, pero también una diferencia radical. Precisamente. La analogía del ser nos permite decir algo verdadero sobre Dios sin caer en la simpleza de atribuirle características humanas de forma literal. Es un puente entre lo finito y lo infinito. Es un concepto que me hace pensar en cómo usamos metáforas para hablar de cosas que no podemos describir directamente. Es una buena comparación. La analogía del ser funciona como una especie de metáfora. Nos ayuda a acercarnos a la realidad de Dios sin pretender abarcarla por completo. Y Graham nos dice que la analogía del ser es fundamental para comprender la teología de Aquino, su visión de la relación entre Dios y la creación. Totalmente, porque la analogía nos permite entender que las criaturas participan del ser de Dios, reflejan su perfección de manera limitada, pero al mismo tiempo Dios las trasciende infinitamente. Es un equilibrio fascinante entre la cercanía y la distancia. Dios está presente en la creación, pero al mismo tiempo la supera infinitamente. Y esa tensión entre lo natural y lo sobrenatural, como bien explica Graham, es central en el pensamiento de Aquino. Hablando de lo natural y lo sobrenatural, me gustaría que profundizáramos un poco más en esa distinción, ya que es clave en la visión de Aquino sobre la fe y la razón. Por supuesto. Para Tomás de Aquino hay verdades que podemos alcanzar con la luz natural de la razón, como la existencia de Dios o los principios básicos de la moral. Pero hay otras que superan nuestra capacidad y solo podemos conocerlas por revelación divina, como la Trinidad o la Encarnación. Es decir, hay un límite en lo que la razón humana puede alcanzar por sí misma. Necesitamos la luz de la fe para comprender los misterios más profundos. Exactamente.
Pero la fe no contradice la razón, sino que la complementa, la eleva. La razón nos prepara para recibir la fe y la fe ilumina la razón. Graham lo explica muy bien cuando habla de la armonía entre el orden natural y el orden sobrenatural. Ambos provienen de Dios y no hay contradicción entre ellos. Cierto. Y esa armonía entre lo natural y lo sobrenatural nos invita a una visión integral de la realidad, donde la fe y la razón se complementan en la búsqueda de la verdad. Y esa búsqueda de la verdad, esa pasión por comprender el mundo y a Dios es lo que hace que el pensamiento de Tomás de Aquino siga siendo tan relevante hoy en día. Sin duda. Su obra nos ofrece un legado de ideas que nos desafían, nos inspiran, nos ayudan a comprender mejor la complejidad del mundo y el misterio de Dios. Grabman nos invita a leer a Tomás de Aquino con mente abierta, con espíritu crítico, sin miedo a cuestionar y profundizar en sus ideas. Es una invitación que yo también te hago a ti y a todos nuestros oyentes. Adéntrense en la obra de este gigante del pensamiento, déjense interpelar por sus ideas y descubran la riqueza de un legado que sigue vivo en nuestro tiempo. Y con esa invitación a la lectura de Tomás de Aquino, damos por concluida nuestra inmersión profunda en su vida y obra. Ha sido un verdadero placer compartir este viaje intelectual con ustedes. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya sido enriquecedora para todos y que nos inspire a seguir buscando la verdad con la misma pasión y rigor que Santo Tomás de Aquino. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del pensamiento de uno de los más grandes genios de la historia. Hasta la próxima y que la búsqueda de la verdad siga iluminando nuestro camino.